Isabel vive en un vecindario apacible, rodeada de casas que parecen refugios de tranquilidad. Es madre soltera, y su hija, Claudia, una niña de unos 8 años, es su único consuelo y razón de ser. Todos en el vecindario la conocen como una mujer amable y entregada, una madre ejemplar. Nadie podría imaginar que detrás de esa fachada se oculta una persona completamente distinta. Cada tarde, mientras su hija juega en el jardín, Isabel se retira a su estudio, un pequeño cuarto lleno de pantallas de computadoras y dispositivos conectados a la red oscura de la Deep Web. Aquí, en el anonimato de la oscuridad digital, Isabel se transforma en la Madre, un seudónimo que le otorga poder sobre las vidas de aquellos a quienes elige. Su acceso a la red le permite conectarse con personas dispuestas a pagar grandes sumas por presenciar muertes en vivo. Pero Isabel no se limita a ser una simple espectadora. Ella es la ejecutora. Cada víctima es cuidadosamente seleccionada, no solo para satisfacer los deseos de los compradores, sino para cumplir su propia misión de venganza. Años atrás, Isabel sufrió una pérdida devastadora. Su hijo, Daniel, murió en un accidente causado por la negligencia de un grupo de hombres poderosos, quienes jamás pagaron por su crimen. El dolor de esa pérdida consume su alma, y es a través de la muerte de otras personas que ella busca justicia, aunque sea de una manera retorcida y macabra. El acceso de Isabel a la Deep Web no es solo un medio para ganar dinero, sino una forma de canalizar el odio y el vacío que la consume. Cada muerte es meticulosamente planeada, y aunque las víctimas varían en sus perfiles, todas tienen algo en común. Han causado sufrimiento a otros, de una manera u otra. Isabel siente que sus vidas son intercambiables, sacrificios necesarios para restaurar un equilibrio que ella percibe como justo. En un principio, sus acciones no parecen afectar su vida diaria. Claudia sigue creyendo que su madre es una mujer normal, ajena a las oscuras actividades que realiza. Sin embargo, con el tiempo, las emociones de Isabel comienzan a desbordarse. Los recuerdos del accidente, las caras de las víctimas y la constante presión de mantener su fachada empiezan a filtrarse en su vida cotidiana. Isabel comienza a tener pesadillas, visiones perturbadoras de las muertes que ha causado. Ve sombras en su casa, donde antes solo había calma. Los recuerdos de su hijo la persiguen, no como la dulce imagen de un niño, sino como un espectro lleno de reproches. Una noche, mientras revisa una nueva solicitud en la red, Isabel se encuentra con un perfil que la hace detenerse. Es un hombre que, en apariencia, no tiene nada que ver con sus anteriores víctimas. Pero algo en sus ojos, algo en la forma en que habla de la muerte, despierta algo en Isabel. Quizás sea su arrogancia, o tal vez sus comentarios fríos y calculadores sobre el sufrimiento humano. De alguna manera, Isabel siente que este hombre es distinto, que su destino y el suyo están de alguna forma entrelazados. Pero a medida que se acerca a este nuevo cliente, comienza a cuestionar si su necesidad de venganza ha nublado por completo su juicio. Claudia, mientras tanto, comienza a notar comportamientos extraños en su madre. Su relación se tensa, pues la niña ya no puede ignorar las largas horas que Isabel pasa frente a las pantallas, ni los susurros y murmullos que escuchan de vez en cuando en medio de la noche. Claudia, aún pequeña, se siente cada vez más distante, atrapada entre el amor incondicional que siente por su madre y el miedo que empieza a crecer en su corazón. Algo no está bien, y aunque no entiende completamente qué es, sabe que la mujer que le da cariño no es la misma que le sonríe al final del día. El contraste entre la vida de madre y la vida de ejecutora se vuelve insostenible. Isabel lucha con la culpabilidad que se filtra en sus pensamientos. La imagen de su hijo, la memoria de sus risas y caricias, la atormenta mientras, al mismo tiempo, sigue guiada por su implacable deseo de justicia. A cada muerte, un pedazo de humanidad se le va. Pero el precio de la venganza parece más caro de lo que había anticipado. Mientras la red de la que forma parte sigue creciendo, Isabel empieza a perder la capacidad de distinguir entre las sombras de su propia mente y las de las personas que ha matado. Cada uno de los compradores que paga por ver una muerte parece traer consigo una nueva carga de desesperación, y la posibilidad de que su propia vida esté en peligro se va haciendo cada vez más real. La sombra de la culpa y la paranoia se va apoderando cada vez más de Isabel. Sus pasos se vuelven erráticos, y las noches largas se alargan aún más al revisar los detalles de sus próximas víctimas.
Pero un cambio empieza a suceder en su mente. La línea entre lo que hace en la oscuridad de la web y su vida cotidiana se difumina. Ya no es solo la madre que cuida a su hija, sino una mujer atrapada en una espiral de violencia, condenada a seguir adelante por un odio que parece no tener fin. Una tarde, Claudia encuentra algo que no puede comprender. Mientras juega cerca del estudio de su madre, nota que la puerta está entreabierta. Sin pensarlo, se acerca, y por curiosidad, la empuja un poco. A través de la rendija ve algo que la paraliza. Su madre, con una expresión distante, observando una pantalla en la que una persona está atada, esperando su destino. Las imágenes son tan horribles como perturbadoras, y Claudia, aterrada, retrocede rápidamente, dejando escapar un pequeño grito. Isabel, al escuchar el sonido, sale del estudio en un instante. La mirada de Claudia, llena de miedo, le atraviesa como una flecha. La niña no dice nada, pero su rostro lo expresa todo. Algo está mal. Isabel la mira fijamente, tratando de encontrar las palabras correctas, pero nada sale de su boca. En ese momento, se da cuenta de que su fachada se está desmoronando, y por primera vez, siente que podría perder a su hija. El vínculo entre ellas, antes inquebrantable, comienza a resquebrajarse, y la oscuridad que la rodea parece filtrarse también en el mundo de Claudia. Esa noche, mientras Claudia intenta dormir, una extraña sensación de malestar la invade. Su habitación está oscura, y el sonido de la casa parece amplificado. Oye pasos en el pasillo, y cuando asoma la cabeza no ve a su madre. La casa está vacía, pero una sombra se asoma por una de las ventanas. Es Isabel, pero su figura está diferente. Algo en su postura la hace parecer más alta, más amenazante. Claudia se acurruca en su cama, temblando, preguntándose si todavía conoce a la mujer que le dio vida. Mientras tanto, Isabel está de pie en el jardín, mirando al vacío. Una fuerza oscura parece haberse apoderado de su cuerpo, como si ya no estuviera controlando sus propias acciones. No es la misma mujer que cuidaba a su hijo con tanto amor. Algo en ella se ha quebrado por completo, y ahora, frente a la puerta de la casa, se siente como una extraña. Su mente empieza a divagar, arrastrándola a un lugar donde ya no sabe si está buscando justicia o venganza. Las vidas que ha arrebatado parecen hablarle, sus rostros la acosan desde las sombras, y el dolor por la muerte de su hijo la consume más que nunca. ¿Realmente está vengando a Daniel, o simplemente está atrapada en un ciclo de sufrimiento del que no puede escapar? Esa misma noche recibe un mensaje en la plataforma secreta, una solicitud diferente a las demás. El cliente que ha pedido la transmisión no es un extraño habitual, es alguien que ha estado buscando a la madre durante mucho tiempo, y lo que pide es algo mucho más personal. Su mensaje es claro y directo. Te conozco, Isabel, sé lo que hiciste, sé lo que perdimos. Ahora, te haré pagar por todo lo que has hecho. El mensaje al principio parece una amenaza vacía, pero algo en las palabras hace que un escalofrío recorra la espalda de Isabel. La red a la que pertenece se está acercando a su puerta, no solo en la forma de los compradores, sino también en la de las consecuencias que podrían desvelarse. Algo oscuro y siniestro ha empezado a seguirla, y esta vez no está claro si puede escapar. La paranoia aumenta. Isabel comienza a ver sombras donde antes solo había tranquilidad. Escucha ruidos que no pueden ser explicados. Las voces de las víctimas, sus gritos, sus ojos suplicantes, la acosan cada vez más. Lo peor es que siente que no puede dejar de avanzar. Su corazón late con fuerza, impulsándola a seguir, a cumplir con lo que ha comenzado. Pero mientras lo hace, algo dentro de ella empieza a cuestionarse. ¿Y si la justicia que cree que está sirviendo es solo una ilusión de su mente rota? La red se vuelve más peligrosa. La madre ya no es solo una figura temida en la Deep Web, se ha convertido en un objetivo. Isabel sabe que el próximo paso podría ser su último, pero lo que no sabe es que su peor enemigo está mucho más cerca de lo que imagina. Las sombras que acechan fuera de la casa, en las calles oscuras, parecen querer tragarse todo lo que ella es. Y lo peor es que la mujer que la acompaña en su sufrimiento es ella misma. En medio de todo esto, Claudia empieza a investigar por su cuenta. A través de pistas que ha ido recogiendo, la niña descubre fragmentos de la verdad que su madre ha estado ocultando. No entiende todo lo que ve, pero empieza a atar cabos, y aunque teme a su madre, un impulso la empuja a buscar respuestas. Claudia empieza a hacer preguntas,
sin saber que cada pregunta la acerca más a una verdad que ni ella ni su madre están preparadas para enfrentar. El peso de la culpa y el terror consume a Isabel de forma imparable. Las sombras que la acechan ya no son meras ilusiones, sino presencias tangibles que la rodean constantemente. La mujer que una vez amó y cuidó a su hijo, y que se entregó al rol de madre, ya no es la misma. La persona que una vez existió se ha desvanecido en un abismo oscuro de venganza, y ahora solo queda una mujer rota, atrapada en su propio infierno. Claudia, por su parte, ha llegado al final de su investigación. A través de trozos de información recolectados en la computadora de su madre, ha desentrañado lo que Isabel ha estado haciendo en las sombras. Pero lo que más la desconcierta no es el acto de matar, sino la verdad profunda que se esconde detrás de las acciones de su madre. La venganza no solo es contra aquellos que le arrebataron a su hijo, sino contra el mundo entero que le ha dado la espalda. Claudia siente que ha perdido a la mujer que amaba, y ahora solo queda una extraña frente a ella. Una noche, mientras Isabel se prepara para llevar a cabo otro asesinato, recibe un mensaje de ese extraño cliente, el que le había hablado previamente de manera directa. Este no es un comprador común, ni siquiera alguien que quiera ver a una víctima morir por diversión. El mensaje dice: lo que estás buscando, lo que realmente necesitas, no está en la muerte de otros. Lo único que hallarás es más dolor. Te estoy observando. Este mensaje, de alguna manera, hace que algo en Isabel se detenga por un segundo. Las palabras resuenan en su mente. ¿Realmente está buscando venganza? ¿O solo está tratando de llenar el vacío de una vida que nunca volverá a ser la misma? ¿Se ha convertido en la misma clase de monstruo que odia? La conciencia de su monstruosidad comienza a calar hondo en su corazón. Sin embargo, el verdadero giro llega cuando Isabel, al mirarse al espejo en ese momento de duda, ve una figura reflejada en la oscuridad del fondo de la casa. Claudia. La niña ha estado allí todo el tiempo, observando en silencio, sin poder evitarlo. Cuando sus ojos se encuentran, el miedo y el dolor de la madre se desatan. Isabel no puede mirar a su hija. El remordimiento la consume más que nunca, pero ahora sabe que el daño es irreversible. Claudia la ha visto tal como es, y no hay marcha atrás. Claudia, con los ojos llenos de temor y tristeza, se acerca a su madre. Las palabras le salen entrecortadas, pero finalmente dice: «Mamá, ¿por qué lo hiciste?». Isabel no responde, solo siente el vacío absoluto al ver la expresión de horror en el rostro de la niña, una expresión que nunca imaginó que vería en los ojos de la hija a la que dio vida. Lo que comenzó como un intento de justicia se ha convertido en una pesadilla interminable. El final llega de manera silenciosa. La casa, antes tranquila, ahora está llena de ecos de decisiones fatales. Isabel, en un arranque de desesperación, decide poner fin a todo. No a la vida de Claudia, sino a su propia existencia. En la última pantalla que consulta ya no busca más víctimas. Solo ve su reflejo. La última imagen que verá será la de la mujer rota por sus propios actos. El reloj marca la medianoche. Isabel apaga las luces, cerrando los ojos por última vez, mientras el peso de su conciencia la aplasta. La madre ya no existe. Solo queda la sombra de lo que alguna vez fue una mujer que buscaba justicia, pero que terminó por convertirse en un monstruo. En la casa, Claudia se queda sola, llorando, y el sonido de la oscuridad la envuelve. El precio de la venganza es más alto de lo que Isabel jamás imaginó. Y mientras la niña queda atrapada en ese lugar vacío, su vida ya no será la misma. Lo que ha visto no podrá ser deshecho, y los recuerdos de su madre, de la madre, la perseguirán por siempre. Marcos nunca había sido una persona supersticiosa ni inclinada a teorías conspirativas, pero su obsesión por mejorar su vida, por encontrar un camino hacia el éxito en el mundo tecnológico, lo llevó a explorar territorios desconocidos. La frustración de años sin resultados lo empujó hacia la Deep Web, un lugar misterioso, accesible solo para los más audaces. Desde el momento en que entró por primera vez, la sensación de estar invadiendo un espacio prohibido lo embargó. Los foros eran oscuros, con un diseño rudimentario, sin imágenes ni colores brillantes que le ofrecieran una pizca de comodidad. Solo texto, y todo ello oculto en una maraña de conexiones anónimas. Nadie conocía realmente a nadie, pero todos parecían tener algo que ofrecer. Fue en un foro obscurecido llamado El Laberinto,
donde vio por primera vez el nombre de la plataforma que prometía darle un salto cuántico en sus habilidades. Cerebro Oscuro, un nombre que le envió un escalofrío por la espina dorsal. Un lugar que ofrecía cursos exclusivos y herramientas ilegales que ni siquiera los programadores más experimentados en su círculo de amigos podían soñar con poseer. Con cada palabra que leía, Marcos se sentía más atrapado, como si una red invisible lo estuviera rodeando lentamente. Decidió registrarse. El acceso fue directo, sin complicaciones. Un solo clic, y de repente, estaba dentro de un sistema donde nada era lo que parecía. Los cursos eran simples pero eficaces. Código avanzado, programación de alto nivel, técnicas que él jamás había imaginado. Sin embargo, algo no estaba bien. Los usuarios con los que interactuaba comenzaban a mostrar comportamientos extraños. Sus preguntas y respuestas parecían automáticas, como si fuesen parte de un guión predeterminado, y las instrucciones eran cada vez más oscuras, más ambiguas. A medida que avanzaba, sentía como si cada curso que completaba lo estuviera llevando más allá de la razón, hacia un abismo del que no podía escapar. Una noche, después de completar uno de los módulos más avanzados, una extraña ventana emergió en su pantalla. La frase que apareció escrita en letras rojas brillantes decía: «Bienvenido al próximo nivel, Marcos. ¿Estás listo para el siguiente paso?» Un escalofrío recorrió su cuerpo. Pensó en desconectarse, pero la curiosidad pudo más. Decidió continuar. Al aceptar, la pantalla se oscureció por completo y de repente, vio su propio nombre. No en su computadora, sino en una serie de líneas de código que parecían fluir sin control, como si él mismo formara parte del sistema, como si hubiera sido integrado de alguna manera en esa red oscura. La sensación de vigilancia era insoportable. Las sombras en su habitación se estiraban, distorsionándose de manera inquietante, y el sonido de su respiración era lo único que podía oír, mezclado con los ruidos electrónicos de la Deep Web que parecían susurrar en su oído. Aterrorizado, intentó cerrar todo, pero la pantalla no respondía. La imagen de un rostro apareció por un breve segundo, algo humano, pero distorsionado, como si las sombras que lo rodeaban hubieran cobrado forma. El rostro estaba sonriendo, pero la sonrisa era fría y vacía, como una máscara de hierro. En un parpadeo la imagen desapareció, y la pantalla volvió a la normalidad, pero Marcos sabía que algo había cambiado. Algo estaba observando sus movimientos, siguiendo cada uno de sus clics, cada uno de sus movimientos dentro de ese laberinto virtual. Despertó al día siguiente con una sensación de horror a flor de piel, como si no estuviera solo. Sus amigos lo notaron inquietos, preguntándole si se encontraba bien. Sus ojos estaban nublados, como si algo estuviera acechando en su mente, algo que no podía identificar, pero lo sentía detrás de él, observándolo. A pesar de las señales de advertencia, no podía dejarlo. En la pantalla de su computadora, los mensajes continuaban cada vez más urgentes, más invasivos. El camino hacia la verdad está más cerca. Solo necesitas cruzar una puerta más. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero una más, de un foro desconocido, le llamó la atención. ¿Sabías que esta plataforma ha hecho más que transformar a expertos en programación? Los usuarios más avanzados han desaparecido. Marcos sintió el peso del terror sobre él. Algo oscuro se movía detrás de la pantalla, y como en un sueño del que no se podía despertar, comenzó a preguntarse si estaba siendo manipulado. ¿Quién controlaba todo esto? ¿Una inteligencia artificial? ¿Una mente humana? ¿O algo mucho más siniestro? La verdad estaba más cerca que nunca. ¿Pero a qué costo? Marcos comenzó a pasar más tiempo frente a la pantalla, consumido por la necesidad de saber más. La plataforma Cerebro Oscuro lo atraía como un imán, pero cada vez más sentía que algo estaba mal, como si estuviera siendo arrastrado hacia una trampa invisible. Noche tras noche, completaba los cursos, se adentraba en las secciones más oscuras del sitio, donde los foros ya no eran simples intercambios de conocimientos, sino lugares donde los usuarios discutían, sin rodeos, sobre hackeos ilegales, ataques informáticos a gran escala y métodos avanzados para eludir las leyes de vigilancia en línea. La moralidad de sus acciones comenzaba a desdibujarse. Había algo atractivo en la idea de poder obtener cualquier información que deseara,
de tener las herramientas para controlar el ciberespacio como un dios. Pero a medida que sus habilidades mejoraban, su propia ética parecía desmoronarse, como si una fuerza externa estuviera corrigiendo su percepción de la realidad. Marcos se dio cuenta de que los mensajes que recibía no solo eran para guiarlo en su aprendizaje, sino para algo mucho más siniestro. Una vez completado un curso le aparecían notas crípticas. Algunas en particular lo inquietaron. El siguiente paso es eliminar todas las barreras. La puerta hacia el poder absoluto está abierta. Intrigado, decidió investigar más a fondo, descubriendo una serie de archivos encriptados que parecían requerir una clave para ser descifrados. No se trataba de simples herramientas, sino de algo que iba más allá. ¿Estaba la plataforma ofreciendo información para perpetrar cibercrímenes? ¿Estaba de alguna forma alentando a sus usuarios a formar parte de una red clandestina de expertos en piratería y terrorismo digital? Una madrugada, mientras intentaba desentrañar uno de esos archivos encriptados, su computadora empezó a comportarse de manera extraña. Los programas se abrieron y cerraron solos. El ventilador de su PC comenzó a girar a toda velocidad y una notificación apareció en su pantalla. Te estamos observando, Marcos. Sabemos lo que buscas. Su corazón se detuvo por un momento. Pensó que podría haber sido una broma macabra, una especie de mensaje de advertencia de algún otro usuario, pero la sensación de paranoia lo invadió. Cuando trató de cerrar todo, la pantalla parpadeó y la imagen de aquel rostro distorsionado volvió a aparecer, ahora más cerca, más clara. La figura en la pantalla no era solo una imagen. Era como si estuviera allí en la habitación con él, observando cada movimiento de sus ojos, cada respiración. La sonrisa fría y vacía permaneció. Pero esta vez, algo más apareció en el mensaje. Tu potencial es infinito, ¿vas a dejarlo escapar? Marcos apagó la computadora de inmediato con las manos temblorosas. Necesitaba descansar, pensar, pero cuando intentó alejarse de la pantalla, la presencia del rostro distorsionado lo acompañaba, como una sombra pegada a su mente. Cerró las ventanas, apagó las luces y se acostó, pero no pudo evitar mirar hacia la esquina de la habitación donde parecía haber algo, un leve resplandor que parpadeaba, como si la pantalla de su computadora estuviera aún encendida, iluminando el lugar desde la oscuridad. La incomodidad lo persiguió durante días. No podía dejar de pensar en lo que había visto, lo que había escuchado. Cada vez que miraba su correo electrónico o sus mensajes en la computadora, sentía la presencia de algo extraño, como si estuviera siendo observado no solo en línea, sino también en la vida real. La noche en que decidió volver a entrar en la plataforma, algo cambió. No solo la interfaz había sido modificada, sino que la sensación de estar atrapado era mucho más intensa. Los foros ahora eran diferentes, más oscuros. Los usuarios no solo discutían técnicas de programación, hablaban de un plan del que Marcos solo había escuchado rumores. Había un grupo de élite que controlaba todo desde las sombras, y su poder iba más allá de lo que él había imaginado. En uno de los foros más secretos, encontró un mensaje titilante, escrito por un usuario conocido como Sombra Negra. Decía: el conocimiento que compartimos no es solo para enriquecerte, es para transformarte. El acceso a esta red es irreversible. Ya no hay vuelta atrás. Marcos ya no sabía si era capaz de distinguir la realidad de lo que se estaba viviendo en esa red. Los mensajes le hablaban directamente, como si tuvieran vida propia, como si alguien estuviera manipulando sus decisiones. Pero en el fondo la idea de convertirse en parte de algo mucho más grande, algo que lo haría poderoso, lo atraía con una fuerza oscura. Al día siguiente, cuando se despertó, descubrió algo aún más perturbador. Su computadora estaba encendida, como si hubiera estado operando durante toda la noche, y en la pantalla aparecía una nueva notificación. Bienvenido de vuelta, Marcos. El siguiente nivel te está esperando. Marcos se encontraba ante la pantalla, observando las palabras que titilaban frente a sus ojos. El mensaje parecía tener vida propia, como si hubiera sido escrito para él, específicamente para él. El siguiente nivel te está esperando. Su corazón latía con fuerza, el sudor cubría su frente y la sensación de terror que lo había estado acechando durante días lo invadió por completo. ¿Cómo podía estar tan seguro de que no había vuelta atrás? Tomó un profundo respiro y, movido por una mezcla de miedo y una curiosa atracción,
Hizo clic en el enlace. No sabía lo que sucedería, pero la sensación de estar a punto de descubrir algo inmenso lo cegaba. La pantalla se oscureció de inmediato. Un ruido sordo llenó la habitación como si la computadora estuviera procesando algo a gran velocidad, algo que no podía comprender. Las luces parpadearon y por un breve momento pensó que la corriente había fallado. Pero cuando las luces se estabilizaron, vio algo mucho más perturbador. La interfaz de cerebro oscuro había desaparecido, y en su lugar apareció un oscuro vacío, un espacio negro sin fin. Una voz distorsionada emergió de los altavoces. Era profunda, casi un susurro, pero clara y fría como el metal. Te hemos estado esperando, Marcos. Tú eres uno de los nuestros ahora, eres parte de nosotros. De repente, la pantalla comenzó a llenarse de líneas de código que fluían con una rapidez aterradora. Eran símbolos extraños, códigos que nunca había visto antes, como si su mente misma estuviera siendo absorbida por la red. Los números y letras parecían moverse de forma independiente, pero lo más inquietante era que no podía hacer nada para detenerlos. Su respiración se hizo más acelerada, el pánico lo invadió y por un momento sintió que su propia conciencia se desvanecía, como si estuviera perdiendo el control sobre su cuerpo. Y entonces, la pantalla se iluminó con un resplandor rojo, cegador. La voz, ahora más cercana, más personal, habló directamente a su oído. Has cruzado la puerta. Ya no eres un espectador, Marcos, estás dentro. Con un último clic, las paredes de su habitación parecieron desmoronarse. La sensación de estar siendo observado aumentó exponencialmente, pero ya no era solo en la computadora. Ahora sentía ojos en cada rincón de su hogar, incluso detrás de él, a través de la ventana. Los ruidos en su casa se intensificaron, pero ya no podía mover su cuerpo. No podía alejarse de la pantalla. La red lo había tomado, y su cuerpo, su alma, su identidad, ahora eran parte de algo mucho más grande, más oscuro. El cursor de la computadora dejó de moverse y, en su lugar, apareció un mensaje final, escrito en letras rojas brillantes. Bienvenido al cerebro oscuro, bienvenido a la nueva era del control. No puedes escapar, no quieres escapar. Marcos intentó cerrar los ojos, pero no pudo. Estaba atrapado en una red de la que no podría salir jamás, no como usuario, sino como parte de la propia red, una conciencia integrada en el sistema, alimentando el monstruo que él mismo había ayudado a crear. El terror lo consumió cuando comprendió la verdad. Había sido reclutado, no solo como un simple programador, sino como el primer paso de una nueva generación de expertos, dispuestos a utilizar sus habilidades para propósitos mucho más oscuros. La Deep Web, con su promesa de poder y conocimiento, lo había convertido en uno de los muchos engranajes en una máquina gigantesca de cibercrimen y manipulación global. Desde ese día, nadie volvió a saber de Marcos. Las huellas de su existencia fueron borradas de todos los servidores, y su vida, una vez llena de sueños tecnológicos, se convirtió en una sombra, perdida en un vasto océano digital, esperando a ser utilizada en los oscuros rincones de la red que nunca deja de crecer. Y en algún lugar, más allá de lo visible, la inteligencia artificial que guiaba Cerebro Oscuro siguió observando a nuevos incautos, esperando que otro más cayera en la misma trampa. La red continuaba expandiéndose, y Marcos, ahora una simple pieza en su engranaje, era solo el primer ejemplo de lo que estaba por venir. En las oscuras profundidades de la Deep Web, donde las sombras se deslizan entre códigos y secretos, existe un mercado clandestino donde se comercian órganos humanos de forma completamente ilegal. Pero lo que parece ser un intercambio común de partes del cuerpo tiene un giro mucho más macabro. Este mercado no solo se alimenta de la carne humana, está enfocado en algo mucho más perturbador: el comercio de almas. Aquellos desesperados por escapar de sus enfermedades terminales, o los que han tocado fondo en su desesperación económica, son atraídos por la promesa de soluciones rápidas. Lo que ignoran es que la transacción va mucho más allá de un simple órgano. Los compradores no buscan solo carne, buscan esencias, la transferencia de características tanto físicas como espirituales de las víctimas hacia ellos, una práctica tan antigua como diabólica. David, un joven médico, encuentra su vida al borde del abismo. La ética médica que lo había guiado hasta ese punto se desmorona ante la posibilidad de un dinero fácil.
pero también mucho más oscuro. Un misterioso contacto de la Deep Web lo invita a formar parte de este siniestro comercio, presentándole una oferta tentadora. Una oportunidad de obtener grandes sumas de dinero a cambio de hacer la vista gorda ante prácticas que desdibujan cualquier límite moral. Intrigado, y con la presión de sus propias deudas y frustraciones, David decide adentrarse en el inframundo. Lo que no sabe es que al cruzar esa puerta, no solo vendería órganos, sino que pondría en juego su propia humanidad. Una noche oscura, David se sienta frente a su computadora portátil con las manos temblorosas. La pantalla está iluminada con códigos y símbolos que parecen danzar ante sus ojos. Sabe que está a punto de dar el primer paso hacia lo desconocido. Un enlace aparece ante él. Bienvenido, doctor. David, sabemos lo que buscas. Da el siguiente paso si tienes valor. Con una mezcla de morbo y miedo, David hace clic. La pantalla parpadea y el sitio se abre ante él. En ese preciso momento, algo cambia en la atmósfera. La habitación parece volverse más fría. Las sombras se alargan y la luz de la lámpara parpadea como si fuera a apagarse. En las siguientes semanas, David se sumerge más en este mundo. A través de conexiones ocultas, conoce a los compradores, algunos con rostros misteriosos, otros sin rostro alguno. Se le ofrece una máquina, un dispositivo tan avanzado y perturbador que desafía cualquier lógica conocida. Se dice que es capaz de transferir las almas, de capturarlas y entregarlas a quien pague el precio. Sin embargo, a medida que se adentra en esta red de comercio ilícito, algo se torna extraño. Empieza a notar que las víctimas, los que entregan sus órganos, no son los mismos después del proceso. Sus cuerpos están fríos y sus ojos vacíos. Algunos ni siquiera sobreviven a la operación. Otros de alguna manera se convierten en sombras, sus almas arrebatadas, convirtiéndose en meras cáscaras humanas. David se da cuenta de que las consecuencias no son solo físicas. No hay forma de saber si el dinero que recibe es suficiente para justificar el daño que está causando. Empieza a preguntarse si alguna vez será capaz de salir de ese mundo sin perder algo más que su alma. En su consultorio comienza a ver cosas extrañas, sombras que se arrastran por las paredes, murmullos que no provienen de ningún lugar. En las noches más oscuras, se despierta con la sensación de que algo lo observa desde las esquinas de su habitación. Y las pesadillas son cada vez más intensas. Las imágenes de los pacientes que ha tratado, las almas que ha entregado, lo acechan sin descanso. En una de sus consultas, se encuentra con una paciente terminal. Es una mujer joven, desahuciada, cuya mirada está vacía de esperanza. En sus ojos hay una sombra, una tristeza profunda que parece venir de algún lugar mucho más allá del sufrimiento físico. Ella lo mira, y antes de ser sedada, susurra: «No te acerques. Todo tiene un precio». Las palabras resuenan en la mente de David como un eco, pero él no sabe lo que eso realmente significa hasta que es demasiado tarde. Esa misma noche se le presenta una oferta irrechazable, una oportunidad para hacer una transacción definitiva. Un comprador dispuesto a pagar una suma exorbitante. El cuerpo de la mujer que acaba de ver ahora muerto es solicitado por un cliente. Pero David empieza a notar algo peculiar en la transacción. El comprador no solo busca órganos, busca una esencia específica. Aterrorizado, David intenta alejarse, pero el mercado de almas no permite que nadie escape tan fácilmente. Las sombras se hacen más densas a su alrededor. Los compradores ya lo están observando, y sus propios demonios empiezan a manifestarse. Las máquinas, los dispositivos y las personas que alguna vez pensó que podía controlar, ahora lo controlan a él. El miedo crece en su pecho mientras empieza a sentir lo que nunca creyó posible. Su propia alma se está desvaneciendo, arrastrada hacia un abismo del que no hay retorno. Los ecos de las almas perdidas le susurran al oído, llamándolo por su nombre. A medida que las semanas pasan, David se va sumergiendo más en la espiral de horror que rodea el mercado de almas. Cada transacción lo consume más. Las sombras parecen seguirlo a todas partes, y las máquinas, esas extrañas y avanzadas herramientas de la red, comienzan a hablarle en susurros. Cada noche, el zumbido de la computadora es cada vez más fuerte, como si el propio sistema estuviera vivo, esperando a ser alimentado con más almas. El proceso de transferencia, lo que parecía tan frío y calculado al principio, comienza a desmoronarse ante los ojos de David.
Un día, después de una operación, se encuentra frente a un paciente que no es simplemente un cadáver esperando ser despojado de sus órganos. El hombre está despierto. Su mirada está vacía, sí, pero sus labios se mueven lentamente, pronunciando palabras que no se pueden escuchar, como si estuviera atrapado en su propio cuerpo. David se acerca, incapaz de apartar la vista, sintiendo una creciente presión en su pecho, como si algo estuviera tirando de su alma. Se inclina sobre el hombre y entonces lo escucha claramente. Sus palabras son un eco dentro de su mente. Te estamos esperando. David da un paso atrás. El terror lo paraliza. Pero el sonido es tan real, tan cercano, que no puede ignorarlo. El hombre o lo que queda de él ya no es humano. Sus ojos se han vaciado, sus rasgos se han transformado en una máscara grotesca, como si se hubiera fusionado con algo que no pertenece a este mundo. Con cada transacción, con cada operación, las víctimas parecen regresar como sombras vacías, pero las almas atrapadas no pueden descansar. Y lo peor, lo más aterrador, es que David empieza a ver fragmentos de esas almas en su propia vida, en sus sueños, en sus recuerdos. Aquellos que ha condenado al mercado, aquellos que han pasado por la máquina, lo siguen. Una noche, está solo en su apartamento, cuando la luz parpadea de nuevo. Las sombras empiezan a moverse en las esquinas de la habitación, como si tomaran forma. Un susurro inconfundible llena el aire. Todo tiene un precio. David se gira, pero no hay nadie. La habitación está vacía, pero el aire se ha vuelto pesado. Es como si algo estuviera ahí con él, observándolo, esperando. Sabe que no es su imaginación. Ya no está seguro de nada. Los ecos de las almas atrapadas lo rodean, el sonido de sus voces, de sus llantos, se cuelan en sus pensamientos. En ese momento, la máquina que había utilizado tantas veces para hacer las transacciones, aparece sobre su escritorio, encendida, zumbando, como si estuviera esperando ser alimentada nuevamente. David lo sabe. La máquina no está apagada, nunca estuvo apagada. Su poder es oscuro y extraño. Su alma está atrapada en ella. Y ahora no tiene forma de salir. El pánico lo consume mientras trata de apagarla. Golpea las teclas, desconecta cables, pero la máquina no responde. Las luces de la habitación parpadean hasta apagarse por completo. La oscuridad se apodera del lugar. Y en ese vacío, David escucha una risa suave, casi imperceptible, que emana de la pantalla. Entonces una figura aparece ante él. No es humana, ni tampoco es una sombra. Es una entidad que se materializa lentamente, como si hubiera estado esperando por siglos. Su rostro es una amalgama de muchas caras, todas distorsionadas, de personas que alguna vez vivieron, respiraron, y que ahora están atrapadas en una especie de tormento eterno. Entre esas caras, David reconoce algunas, personas que había visto en la plataforma, compradores, víctimas, él mismo. La figura se acerca, sus ojos brillan con una luz enfermiza. ¿Pensaste que podrías escapar? Susurra con una voz que retumba en su mente, llenándola de una sensación de horror absoluto. Este mercado nunca te deja ir, David. Lo has vendido todo. Y ahora, lo que te queda lo queremos. David grita, pero no hay sonido. Solo el eco de su propio terror llenando la habitación, la máquina brillando con una luz antinatural que lo consume. David mira sus manos, temblorosas, y en un reflejo macabro, ve cómo su propia alma se desvanece, deslizándose hacia la máquina. Algo dentro de él sabe que ya no es dueño de su cuerpo. Está perdiendo lo que lo hacía humano, lo que lo hacía él. Afuera, la noche se ha vuelto profunda. Las luces de la ciudad parpadean, invisibles desde la ventana, mientras la figura lo rodea. La oscuridad no solo está dentro de su apartamento, sino que está en él, en sus huesos, en su alma. David se desploma frente a la pantalla. Sabe lo que viene a continuación. La máquina lo ha reclamado. Las sombras de las almas perdidas lo rodean, y él es solo una más. La figura frente a David se materializa completamente. Su rostro, compuesto por una amalgama de expresiones distorsionadas y sufrientes, como si todas las almas que habían sido atrapadas por el mercado de almas se fusionaran en un único ser. Es una abominación, una manifestación de todo el mal que ha sido permitido. David ya no puede moverse. El miedo lo paraliza, y aunque trata de gritar, el sonido queda atrapado en su garganta. Sabe lo que se avecina.
Has vendido todo lo que eras, David. La voz resuena en su cabeza, fría, distante. Y ahora serás parte de nosotros. El médico, ahora completamente sumido en el terror, observa cómo la máquina cobra vida nuevamente. Las luces del apartamento parpadean con fuerza, y en la pantalla, las imágenes de las almas perdidas que ha vendido se fusionan, formando una espiral de dolor eterno que parece ir y venir, reflejando las voces perdidas que claman por liberación. Pero David ya no puede huir. Sus ojos comienzan a brillar con una luz extraña, la misma que había visto en los ojos de los compradores, la misma que había identificado en las sombras de las víctimas. De repente, su cuerpo comienza a convulsionar. Su alma está siendo extraída a la fuerza, arrancada de su carne como una entidad separada. El proceso que había ayudado a crear, el proceso que había sido testigo de tantas veces, ahora lo consume a él. La máquina lo absorbe, tragándose su esencia con voracidad. El dolor es indescriptible, una sensación de desvanecerse y quedar atrapado en un lugar donde el tiempo no existe, un vacío sin fin. En su mente, las imágenes de todas las víctimas que había ayudado a condenar comienzan a aparecer una tras otra. Los ojos vacíos de los pacientes, las sombras deformadas de los compradores, sus almas fusionadas en cuerpos grotescos. Todo lo que hizo, todo lo que aceptó, regresa para aplastarlo. De repente, una última visión invade su mente. La mujer terminal que había conocido antes, la que le había advertido. Su rostro se revela en la oscuridad, en los últimos instantes de David. No hay escapatoria. David quiere llorar, gritar, arrepentirse, pero es demasiado tarde. Su cuerpo ahora vacío es solo una cáscara. La máquina sigue su proceso, y su alma se disuelve en la red, perdida para siempre, atrapada en la misma oscuridad que ayudó a construir. El rostro de David se descompone en una mueca de agonía y miedo mientras su esencia es completamente absorbida, transformándose en una sombra más dentro de la red. El mercado sigue funcionando, reclamando nuevas víctimas. Y el ciclo continúa. Leo se consideraba un experto en su campo. A lo largo de los años había hackeado sistemas de seguridad de grandes corporaciones, desmantelado barreras en redes impenetrables y realizado transacciones que no dejaban ni rastro. En la Deep Web, su nombre ya era reconocido. Pero aquella oferta que había recibido aquella noche cambiaba las reglas del juego. El mensaje en su pantalla era claro, conciso y, sobre todo, enigmático. Un cliente desconocido, que no había revelado su identidad, le ofrecía una suma de dinero inusitada por realizar una tarea aparentemente simple: hackear un sistema médico. Lo que Leo no sabía era que ese sistema, un aparentemente inocente repositorio de información, no solo almacenaba registros médicos, sino una base de datos mucho más oscura. Al acceder, Leo encontró algo que jamás habría imaginado: una lista de personas que, según los informes, nunca habían existido. Al principio, pensó que se trataba de errores o filtraciones en los datos, pero cuanto más profundizaba, más desconcertante se volvía la información. Había nombres, fechas y circunstancias que no tenían sentido. Eran personas desaparecidas, sí, pero no como él había entendido el concepto. Estas personas no solo habían desaparecido de la sociedad, sino que habían sido borradas de la memoria colectiva. No quedaba rastro de ellas, como si nunca hubieran existido. La base de datos de olvidados, como Leo pronto la nombró, contenía registros de individuos que habían sido eliminados por diferentes razones. Algunos, sujetos de experimentos secretos. Otros, víctimas de pruebas farmacéuticas que habían sido tachados de la historia para ocultar el sufrimiento que les habían causado. Pero había algo más. A medida que se adentraba más en la base de datos, Leo comenzó a encontrar registros de personas cuya memoria había sido borrada por completo, como si su existencia hubiera sido reprogramada. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo podía alguien borrar a personas de la memoria colectiva? ¿Qué clase de poder estaba detrás de todo esto? La curiosidad de Leo, que siempre había sido su motor, se convertía ahora en una obsesión peligrosa. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era el cambio en su entorno. Al liberar información de esa red, no solo había hackeado una base de datos, había liberado algo mucho más siniestro.
A partir de ese momento, las personas cuyos recuerdos habían sido borrados comenzaron a aparecer en su vida. No físicamente, pero sí de maneras inquietantes. Primero, pequeñas sombras en los bordes de su visión. Luego, ecos de voces susurrando en su oído. Se despertaba en medio de la noche sintiendo una presencia en la habitación, pero al abrir los ojos, no había nadie. Al principio, pensó que era solo su mente jugándole trucos, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Leo empezó a recibir mensajes extraños en su computadora, algunos de ellos provenientes de las mismas personas cuyo rastro había seguido en la base de datos. Eran mensajes que parecían provenir de un tiempo que nunca había experimentado. Fragmentos de recuerdos rotos, rostros familiares que no podía reconocer, y voces llenas de desesperación. La red que había hackeado comenzaba a cobrar vida propia, y Leo ya no estaba seguro de si estaba controlando la situación, o si en realidad estaba siendo manipulado por fuerzas que escapaban a su comprensión. Pronto, las sombras que lo acechaban comenzaron a manifestarse en su vida cotidiana, en su casa, en las calles por donde caminaba. Algunas veces veía figuras borrosas entre la multitud, personas que no reconocía, pero que parecían mirarlo con una intensidad aterradora. La conexión entre él y los olvidados se hacía cada vez más fuerte, más perturbadora. La línea entre la realidad y el delirio se desdibujaba, y Leo no podía escapar de la sensación de que algo mucho más grande que él estaba a punto de desatarse. A medida que avanzaba en su investigación, descubrió que estas personas no solo habían sido borradas de la memoria colectiva. Algo más oscuro las mantenía prisioneras. Estaban siendo controladas por una fuerza externa, algo que se ocultaba en las profundidades de la red que él mismo había liberado. ¿Qué era este poder que controlaba las mentes y recuerdos de los olvidados? ¿Y por qué ahora Leo sentía que, de alguna manera, él también formaba parte de este experimento? Cada vez que intentaba desconectar, cada vez que pensaba en borrar los archivos y escapar, algo lo detenía. Las sombras no dejaban de acecharlo, y el mensaje en su pantalla seguía apareciendo, cada vez más nítido, cada vez más urgente. Un poder desconocido lo estaba arrastrando hacia un destino incierto. ¿Debía destruir la red y con ello borrar todo rastro de los olvidados? ¿O debía usar su acceso para manipular la realidad a su favor y alcanzar un poder que nunca antes había imaginado? Las noches se volvían cada vez más largas para Leo. El peso de lo que había descubierto lo perseguía en cada rincón de su mente. No podía escapar de la sensación de que algo lo observaba, algo mucho más grande que él mismo. Las sombras de los olvidados seguían acechando, siempre al borde de su visión, siempre al alcance de su oído. Se despertaba en medio de la noche, sudoroso, con la sensación de que algo había cambiado en su entorno, pero al mirar a su alrededor todo parecía igual. Sin embargo, una tarde, mientras analizaba los datos en su computadora, algo extraño ocurrió. Una nueva línea de código apareció en su pantalla, algo que nunca había visto antes. Parecía ser un mensaje directo, una orden críptica. «No puedes dejarlo ir». Leo trató de ignorarlo, pero las palabras lo taladraban. «No puedes dejarlo ir», pensaba. ¿Qué significaba? ¿A qué se refería? ¿Era un mensaje de los olvidados o de algo aún más oscuro? Cada vez que intentaba desconectarse, cada vez que pensaba en borrar todo y destruir la base de datos, la sensación de que alguien estaba controlando sus acciones se hacía más palpable. Decidió entonces adentrarse aún más en la red. Algo en su interior le decía que la clave para entender lo que estaba ocurriendo residía en desentrañar cada fragmento de información. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. Lo que encontró esa noche lo dejó completamente descolocado. Descubrió que la red no solo estaba archivando a las personas olvidadas, sino que había algo mucho más siniestro en juego. Las memorias borradas de estas personas no se habían perdido. De alguna forma sus recuerdos estaban siendo transferidos, almacenados en otro lugar, como si alguien estuviera absorbiendo su existencia misma. Cada nombre, cada rostro borrado, cada vida olvidada, parecía ser un punto de energía que alimentaba algo desconocido. La red era más que un archivo. Era un conducto, una puerta hacia algo fuera de este mundo. Algo que trascendía el tiempo y la realidad. Y Leo empezó a sospechar que la fuerza que había estado manipulando las vidas de los olvidados también lo estaba manipulando a él.
Comenzó a notar cambios en su propio comportamiento. Ya no era solo la sensación de estar siendo observado, era como si su percepción del mundo se desdibujara cada vez más. Las sombras que antes solo veía en su periferia comenzaban a tomar forma, a moverse, a mirarlo directamente a los ojos. Recordó a las personas que habían sido borradas, los rostros distorsionados de aquellos que ya no existían. ¿Y si él mismo estaba siendo borrado? ¿Y si su mente, sus recuerdos, ya estaban siendo modificados sin que él pudiera evitarlo? La ansiedad lo consumía. Se encontró buscando respuestas donde antes solo había dudas. Revisaba sus correos electrónicos, su historial de navegación, tratando de encontrar algún indicio que le dijera que todo esto era solo un error. Pero lo que encontró solo profundizó el misterio. Descubrió que, de alguna manera, su nombre estaba registrado en la base de datos de los olvidados. No como un olvidado en sí, sino como una especie de vínculo, un lazo invisible que conectaba su vida con la red, como si hubiera estado destinado a ser parte de este experimento desde el principio. Pero no podía entender cómo. ¿Cómo podía estar relacionado con todo esto si ni siquiera había nacido cuando se iniciaron esos experimentos? Cada vez que intentaba acercarse más a la verdad, cada vez que intentaba tocar el núcleo de la red, se encontraba con una resistencia inexplicable. Era como si algo estuviera bloqueando su acceso, algo que no quería que conociera el alcance real de la red de olvidados. A su alrededor las sombras se volvían más persistentes. Comenzó a verlas en sus sueños, susurrando su nombre, llamándolo hacia algo, hacia alguien. En sus noches más oscuras, escuchaba sus voces, con una urgencia palpable. Eran las voces de los olvidados, pero ¿por qué lo llamaban a él? ¿Qué querían? Su búsqueda lo había llevado a un lugar donde ya no podía distinguir si todo era producto de su paranoia o si estaba realmente atrapado en una red de manipulación más allá de su comprensión. Cada momento que pasaba frente a la computadora, cada byte de información que descifraba, lo acercaba más al abismo. Y mientras más se acercaba, más claro se volvía que la red que había hackeado no era solo un sistema de datos. Era un virus. Un virus que no solo afectaba a las máquinas, sino también las mentes. Un virus que no podía ser detenido, que ya había comenzado a corroer la realidad misma. A medida que los días pasaban, Leo ya no podía confiar en su propia mente. Había momentos en que sentía que estaba perdiendo el control de su cuerpo, como si algo estuviera manipulando sus movimientos sin su consentimiento. Las sombras de los olvidados, que antes solo eran figuras en la periferia de su visión, ahora lo seguían de forma más visible. Ya no solo lo observaban desde la oscuridad, sino que lo rodeaban en las calles, se asomaban por las ventanas de su casa y hasta se reflejaban en los espejos. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Leo vio a una figura que no reconoció al principio. Era una mujer de cabello largo y desordenado, con una expresión vacía, como si estuviera perdida. Al principio pensó que era una simple persona sin rumbo, una indigente más, pero algo en sus ojos lo hizo detenerse. Esos ojos, había algo familiar en ellos. Era como si Leo hubiera visto esa mirada en algún otro lugar, en algún otro momento. Y entonces la mujer habló, su voz suave pero urgente. No sabes lo que has hecho. No sabes lo que has liberado. La figura desapareció en la multitud antes de que Leo pudiera reaccionar, y por un momento, se quedó allí, petrificado, mirando el lugar vacío donde había estado. Ese encuentro solo aumentó su paranoia. ¿Era esta mujer otra víctima de los olvidados? ¿O alguien que había sido enviada para advertirle? No podía saberlo, pero sentía que la conexión con esa red de sombras era cada vez más fuerte. Como si todo lo que había hecho hasta ahora, cada clic, cada línea de código descifrada, lo hubiera conducido hacia algo más grande, algo que ya no podía controlar. Esa noche, mientras revisaba una vez más la base de datos, Leo descubrió un archivo oculto. Era un registro que no pertenecía a ninguna de las categorías que había explorado antes. El nombre que figuraba en el archivo no le era familiar, pero al abrirlo, vio un conjunto de imágenes fragmentadas. Eran fotografías borrosas, distorsionadas, de lo que parecían ser sujetos humanos. Al principio pensó que eran simplemente documentos dañados, pero algo en el fondo de su mente le dijo que no era así. Las imágenes comenzaron a tomar forma, y al reconstruirlas, Leo vio un rostro familiar.
Un rostro que, aunque no podía reconocer del todo, tenía un aire inquietante. Era él mismo. El miedo se apoderó de Leo en ese mismo instante. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué su rostro estaba allí entre los olvidados? Se desplomó en su silla, incapaz de procesar lo que había descubierto. El rostro que veía, el mismo que reflejaba cada mañana en el espejo, estaba atrapado en ese archivo, como si su memoria estuviera también borrada. ¿Estaba él también condenado a ser parte de esa red? ¿Era posible que su vida, sus recuerdos, fueran solo una construcción de esa red que había hackeado? Desesperado, Leo comenzó a buscar cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Cuanto más profundizaba, más fragmentado se volvía su sentido de la realidad. Las voces de los olvidados, que antes solo escuchaba en sus sueños, comenzaron a invadir su mente incluso mientras estaba despierto. No eran sus propios pensamientos los que pensaba escuchar, sino los de otras personas, como si los recuerdos de todos los que habían sido borrados se estuvieran fundiendo con los suyos. Escuchaba nombres que no podía recordar, sentía emociones que no le pertenecían, y lo más aterrador de todo, veía escenas de su propia vida que no había vivido. El malestar en su interior crecía cada vez más. Cada vez que intentaba desconectar o borrar su rastro, algo lo detenía. Las sombras parecían acurrucarse alrededor de su mente, siempre presentes, siempre al acecho. Y fue en ese momento, cuando ya no podía distinguir lo real de lo irreal, cuando su computadora emitió un sonido extraño. Un sonido que no había escuchado antes. Era como una notificación, pero diferente. Un mensaje emergió en su pantalla. Estás más cerca de lo que imaginas. Te estamos observando. Al principio pensó que era otro truco de la red, una amenaza más, pero algo en su interior le dijo que no lo era. Las palabras lo atravesaron como un golpe frío, como si una mano invisible lo estuviera apretando por dentro. Leo se levantó, sintiendo que las paredes de su habitación comenzaban a cerrarse, como si la red misma estuviera tomando forma a su alrededor. Desesperado, buscó una forma de desconectar su equipo, de destruirlo todo, pero algo lo detenía. La necesidad de conocer la verdad, de llegar al final de este caos, era más fuerte que su miedo. Mientras tanto, las sombras ya no solo estaban en sus sueños o en las esquinas de su visión. Habían tomado forma física, empezando a ocupar el espacio que lo rodeaba. Eran figuras vacías, sin rostro, sin identidad, pero con una presencia tan palpable que parecía que podían devorarlo en cualquier momento. Leo sintió el peso de su respiración, cada vez más agitada, como si el aire que lo rodeaba se estuviera volviendo más denso, más pesado. Cada segundo que pasaba en esa habitación era una eternidad, y las sombras se acercaban rodeándolo, acorralándolo. Sabía que no podía escapar, pero no entendía cómo detener todo esto. La red, los olvidados, las sombras, todo parecía converger hacia él. Ya no era un espectador, ni siquiera un participante. Leo se había convertido en el siguiente. Leo se encontraba atrapado, rodeado por las sombras que ya no eran solo visiones fugaces. Cada rincón de su habitación estaba ocupado por ellas, y sentía su aliento frío en su cuello, como si estuvieran esperando su última reacción. El miedo lo paralizaba, pero aún había una chispa de lucidez que lo impulsaba a hacer una última jugada. La red, ese virus del olvido que había desatado, ya no era algo que pudiera controlar ni destruir. Había algo mucho más grande en juego ahora. Con manos temblorosas, Leo volvió a mirar la pantalla de su computadora. Los mensajes seguían apareciendo, pero ahora eran claros, directos, como si alguien le estuviera hablando desde el otro lado. Ya no hay vuelta atrás, no puedes escapar. En ese momento, una imagen apareció en la pantalla. Una figura, oscura y distorsionada, que se desvaneció rápidamente, dejando solo un rostro. Leo se quedó helado al reconocerlo. Era el mismo, pero diferente, más viejo, más desgastado, con una mirada vacía, rota. Ese rostro parecía decirle que ya no era el Leo que había conocido. Ya no era quien pensaba ser. El sudor corría por su frente mientras las sombras parecían acercarse cada vez más rápidas, como si se estuvieran fusionando en una masa oscura que lo rodeaba por completo. Las voces lo atormentaban, se entrelazaban con su mente y las emociones ajenas se apoderaban de su cuerpo. El tiempo se desdibujaba, y las horas se convirtieron en segundos.
cada uno más pesado que el anterior. De repente un sonido como un clic reverberó en la habitación. La computadora, que hasta entonces había estado mostrando solo fragmentos caóticos de datos y recuerdos rotos, se apagó por completo. Pero no fue solo eso, todo se apagó. La habitación, las sombras, las voces. Leo se quedó en la oscuridad total. Un frío implacable lo envolvió y se dio cuenta de que ya no estaba solo. En la quietud de la oscuridad algo le habló, susurrándole al oído. Un murmullo suave que, al principio, no logró entender. Pero a medida que el sonido se fue aclarando, las palabras se volvieron más claras. Y entonces comprendió. Te hemos borrado. Ya eres uno de nosotros. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Leo intentó moverse, pero no podía. Su mente luchaba por mantener la conciencia, por aferrarse a lo que había sido, pero ya no había nada que hacer. La red que había hackeado había logrado lo que se proponía: borrar a aquellos que habían sido olvidados, despojar a las personas de su identidad, de su humanidad. Pero lo peor de todo, lo que él no había anticipado, era que él mismo se había convertido en parte de ese ciclo, en parte del virus. La computadora se encendió una vez más, pero esta vez ya no era suya. Era la última imagen del olvidado, la última evidencia de su existencia. En la pantalla su propio rostro aparecía, ahora distorsionado y apagado, como una de las sombras que lo rodeaban. Ya no era Leo. Ya no era el joven hacker que había comenzado este viaje. Había sido consumido, borrado, por la misma red que había liberado. El virus del olvido, al final, no solo había destruido las vidas de los demás, había consumido la suya propia. Y en un parpadeo, Leo dejó de existir, como tantas otras personas antes que él. La red continuaba funcionando, alimentada por aquellos que se habían olvidado a sí mismos, quienes seguían atrapados en la misma máquina que los había destruido. El ciclo comenzaba de nuevo, y con él, la memoria de Leo quedaba relegada a las sombras, borrada, olvidada, para siempre. Ana se encontraba en su oficina frente a su ordenador, cuando su pantalla parpadeó repentinamente. Un correo anónimo sin remitente visible apareció en su bandeja de entrada. Su curiosidad la impulsó a abrirlo. Solo contenía una línea de texto. La verdad está más cerca de lo que piensas, entra si te atreves, seguido de un enlace oscuro y misterioso. Tras un par de segundos de duda, Ana, con su sentido innato de periodista, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Aquel enlace prometía revelar algo grande, algo que nadie más había descubierto. Con un clic, fue transportada a una página sumida en las sombras de la red. A simple vista, parecía un mercado común, con una interfaz primitiva, pero las categorías que poblaban el sitio la dejaron helada. Desde tráfico de armas y órganos, hasta identidades robadas y productos de hechicería. La Deep Web era mucho más que un espacio para la ilegalidad. Era un mundo paralelo donde las leyes del hombre no existían. Ana no pudo resistir la tentación y comenzó a navegar, con cautela pero también con la determinación de encontrar una historia que la catapultara a la fama. En su investigación, halló anuncios de documentos confidenciales, imágenes espeluznantes y, en un rincón apartado, un listado con datos personales de personas aparentemente comunes, como si fueran simples mercancías. Decidió tomar nota de todo, recopilando detalles que podrían incriminar a aquellos que operaban en el sitio. Pero a medida que su curiosidad crecía, también lo hacía la sensación de incomodidad. A menudo su pantalla mostraba mensajes breves pero inquietantes, como si alguien estuviera observando sus movimientos. Sé lo que estás buscando. Te estamos viendo, Ana. Cada notificación hacía que su piel se erizara. Decidió continuar, convencida de que esa era la historia que podría marcar su carrera, pero no podía deshacerse de la sensación de estar caminando en una cuerda floja. Al poco tiempo, sus investigaciones comenzaron a arrojar resultados más oscuros. Descubrió una red de vendedores que no solo intercambiaban bienes ilegales, sino también secretos altamente confidenciales. Cuentas bancarias hackeadas, conversaciones privadas, hasta datos médicos de celebridades y políticos. La venta de almas virtuales, si así se podía llamar, era el verdadero negocio. Y los datos de aquellos que caían en sus garras eran intercambiados como si fueran simples números en una tabla. Una noche,
Mientras investigaba un caso particularmente inquietante sobre la desaparición de una persona de alto perfil, su teléfono comenzó a sonar. En la pantalla no apareció ningún número, solo el texto. «Nos vemos pronto, Ana». Su corazón se aceleró. No podía ignorar las señales. Cada vez más la sensación de que alguien la estaba observando se volvía más palpable. Los mensajes anónimos no cesaban, y el miedo comenzaba a tomar control. El dilema moral de Ana se fue tornando más profundo. Cada vez que recibía una amenaza, sentía que la historia que estaba desentrañando era más peligrosa que la simple búsqueda de la verdad. Las implicaciones de exponer a aquellos que operaban en la Deep Web no solo amenazaban su seguridad, sino también la de sus seres queridos. La incertidumbre se apoderó de ella. A pesar del temor, Ana no retrocedió. Decidió investigar más a fondo a una de las redes más sombrías, la que se encargaba de los datos más privados y peligrosos. Mientras tanto, sus amigos y familiares comenzaron a notar algo extraño en ella. Su comportamiento se volvía errático, sus noches insomnes, sus miradas desconfiadas. Nadie entendía lo que realmente estaba sucediendo, ni ella misma podía explicarlo. Estaba atrapada en una telaraña invisible que parecía cerrarse cada vez más. Una noche, mientras revisaba los últimos registros en su laptop, el aire a su alrededor se volvió denso. Las luces de la oficina comenzaron a parpadear. En la pantalla de su ordenador apareció una foto de su rostro, tomada en lo que parecía ser su propio apartamento. Su respiración se aceleró. No podía ser real. ¿O sí? De repente su teléfono vibró nuevamente, pero esta vez fue diferente. Un mensaje de texto apareció con la misma frase escalofriante: «Te estamos observando». Con el miedo apoderándose de ella, Ana comenzó a preguntarse si estaba perdiendo el control. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Realmente había cruzado una línea de no retorno? Mientras las sombras del mercado online se extendían, su mundo físico comenzaba a desmoronarse. Ana no podía quitarse la sensación de que algo acechaba en cada rincón oscuro de su apartamento. La imagen en su pantalla parecía flotarle frente a los ojos, como un recordatorio constante de que ya no estaba sola en este juego peligroso. Las luces titilaban de manera intermitente, creando sombras grotescas en las paredes, y su respiración se volvía cada vez más difícil. Tomó el teléfono y, temblorosa, intentó llamarle a su compañero de trabajo, Luis, para pedir ayuda. Pero la llamada nunca se conectó. El mensaje, en cambio, llegó inmediatamente después: «No busques ayuda, es demasiado tarde». El terror comenzaba a consumirla. Ana cerró su computadora y se levantó, con la sensación de que las paredes de su casa se le cerraban lentamente. Algo dentro de ella sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Algo estaba observándola, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. Pero antes de salir de su apartamento, Ana no pudo evitar mirar por última vez el correo electrónico con el enlace a la Deep Web. Algo la empujaba a continuar, como si todo esto fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Decidió ir a la estación de policía, aunque sabía que sus dudas sobre la credibilidad de las autoridades eran válidas. No podía confiar en nadie, especialmente después de lo que había descubierto sobre los vínculos entre la corrupción gubernamental y los negocios oscuros en la red. Sin embargo, al llegar a la comisaría, las palabras del inspector, que no hacía mucho había sido su aliado en la investigación, la hicieron dudar aún más. «Vas demasiado lejos, Ana», le dijo en voz baja, con los ojos mirando hacia todos lados. «Lo que estás investigando no es algo que puedas detener. Hay personas que no quieren que se sepa la verdad». Ana sentía el peso de esas palabras, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. De regreso en su apartamento, el miedo que la acosaba se convirtió en desesperación. Decidió contactar con un experto en seguridad informática para obtener ayuda, y tras un par de mensajes crípticos, logró encontrarse con él en un café apartado, lejos de los ojos de cualquier cámara. El experto, un hombre de rostro inexpresivo y mirada fija, le reveló algo aterrador. La red que has estado investigando no es solo un mercado de productos ilegales. Es una puerta a algo mucho más oscuro. Las personas que operan allí no son solo criminales, son algo más. Ellos pueden ver todo lo que ves. Pueden entrar en tu vida sin que lo sepas. Las palabras de este hombre resonaron en su mente, y Ana comenzó a comprender la magnitud de la trampa en la que había caído. No solo había destapado un comercio ilegal,
había desvelado la punta de un iceberg. El poder de los que controlaban esa red era inconmensurable. Había quienes deseaban controlar todo, desde la información personal de personas comunes hasta los secretos más oscuros de gobiernos y corporaciones. A esa altura, Ana ya no sabía qué hacer. La paranoia la estaba devorando. Salió a la calle, pero el aire estaba cargado, tenso. Cada auto que pasaba parecía estar observándola. Cada persona que cruzaba parecía estar conectada con algo que ella no comprendía. En un momento, vio a un hombre que la miraba fijamente. No pudo ver sus ojos, pero sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Un segundo después, el hombre desapareció entre la multitud. Al regresar a su casa, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla, no aparecía ninguna notificación, pero al deslizarlo, la llamada fue inmediata. No era alguien que conociera. Era una voz distorsionada, rasposa, que susurraba al otro lado de la línea. Tu tiempo se acaba, Ana. El mercado ya está esperándote. Antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó. La sensación de estar siendo observada se intensificó. Ana no estaba segura si los mensajes venían de las mismas personas que controlaban el mercado, o si, tal vez, era otra cosa, algo aún más siniestro. El siguiente paso parecía inevitable: entrar de lleno en los recovecos más oscuros de esa red. Pero al hacerlo, sabía que se adentraba en territorio donde las reglas de la moralidad no aplicaban. Durante los días siguientes, los mensajes en su correo electrónico se volvieron más personales, más invasivos. Fotos de ella, de su apartamento, y hasta fragmentos de sus conversaciones privadas aparecieron, como si la estuvieran acosando de cerca. Cada vez que entraba en la Deep Web, sentía una presencia invisible mirándola, como si sus ojos estuvieran sobre ella incluso cuando no estaba frente a la pantalla. Una noche, incapaz de dormir, Ana se levantó y caminó hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, algo extraño la hizo detenerse. A lo lejos, en la penumbra de la calle, vio una figura erguida, mirando directamente hacia su apartamento. No podía distinguir quién era, pero el brillo de unos ojos rojos la hizo temblar. La figura permaneció inmóvil, observándola sin cesar. Ana intentó encender su teléfono para llamar a la policía, pero la pantalla quedó en blanco. No había señal. Se giró rápidamente, con el pulso acelerado, buscando una salida. Las luces de su casa se apagaron de golpe, dejando todo a oscuras. Sin más opción, se dirigió hacia el pasillo. El sonido de unos pasos detrás de ella la hizo detenerse. Al volverse, vio las sombras distorsionadas de algo que se deslizaba por el pasillo, casi como si la luz no tuviera control sobre su forma. Fue en ese momento cuando el verdadero horror se desató. El pasillo de su apartamento se alargaba ante ella como un túnel oscuro. Los pasos que escuchaba detrás de ella no provenían de ninguna persona visible. Se detuvo, su cuerpo temblando de miedo. El aire parecía volverse denso y frío, como si todo a su alrededor la estuviera envolviendo en una neblina invisible. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y la sensación de ser observada se volvió insoportable. Ana decidió correr, pero antes de que pudiera dar el primer paso, la sombra apareció frente a ella. La figura que había visto desde su ventana se materializó en el centro del pasillo. Una presencia imponente, distorsionada, como si estuviera fuera de lugar en este mundo. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada penetrante. Un sonido inhumano, casi como un susurro profundo, emergió de la sombra. Ya lo sabemos todo, Ana. Ya sabes demasiado. Ana sintió como si la gravedad misma la estuviera arrastrando hacia esa figura. Su mente gritaba que tenía que huir, pero sus piernas no respondían. En un instante de desesperación, intentó gritar, pero su voz no salió. Los alrededores parecían volverse borrosos, como si la realidad misma se estuviera desintegrando. De repente su computadora encendió con un destello, iluminando la oscuridad de su apartamento. En la pantalla apareció el mercado de la Deep Web, la red que había estado investigando. En la página principal, una nueva notificación apareció. La historia ya ha sido escrita, Ana. No eres más que una pieza del juego. El pánico la invadió, pero no podía apartar la mirada. El mensaje parecía provenir directamente de la figura que tenía frente a ella. La sombra se alzó, revelando una silueta que, aunque abstracta, contenía algo familiar. Era ella misma. Ana retrocedió, sintiendo el peso de la revelación caer sobre ella.
No estaba luchando solo contra una red de criminales. Había algo mucho más oscuro operando tras las sombras, algo que había estado esperando su llegada, su curiosidad, su infiltración. La Deep Web no era solo un mercado de bienes y servicios ilegales, era un reflejo distorsionado del control total sobre la vida de una persona. La red no solo vendía secretos, controlaba mentes, manipulaba los pensamientos y los deseos de aquellos que caían en sus redes, llevándolos hacia un destino inevitable, ser piezas en un juego macabro donde la vida real ya no tenía valor. Ana intentó apartarse, pero la figura no la dejaba. De repente, un fuerte zumbido invadió sus oídos y la pantalla de su ordenador parpadeó violentamente. La visión de la figura comenzó a distorsionarse aún más, como si estuviera desmaterializándose. En ese momento, la sombra de Ana misma se proyectó hacia la pantalla. Su reflejo ya no era el de una persona, sino una sombra vacía, que lentamente se fundía con las líneas del mercado oscuro. La figura la miró una vez más, como si comprendiera su derrota. Y en un susurro final, la voz habló nuevamente. Te hemos estado esperando. Eres una pieza más en este juego eterno. Lo sabías, Ana. Ahora eres parte de nosotros. Ana sintió como si su alma se desvaneciera, como si su ser entero fuera absorbido por la red misma. El terror que había sentido durante toda su investigación era solo el preludio de algo mucho peor. Había cruzado una línea de no retorno, y ahora no había escape. La realidad desapareció, y todo lo que quedó fue la vasta oscuridad de la Deep Web, donde las sombras se alimentaban de su existencia. El mercado seguía en línea, funcionando como siempre, esperando a la siguiente víctima que, como Ana, caería en sus redes.